Y para hablar sobre este tema vamos a conversar con Carlos Escafi, director de Relaciona Internacional. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Geomundo. Jorge, como siempre, un agrado saludarte. Qué gusto en verte. Carlos, igualmente. Carlos, quisiera que nos expliques cuáles fueron las causas de este estallido social. O sea, el modelo chileno, ¿qué contradicciones sociales, políticas, económicas entrañaba a pesar de los progresos que había logrado, que desencadenaron este estallido social de grandísimas proporciones en el país? Sí, Jorge, con mucho gusto. Mira, pero lo primero que te quiero decir es que pasamos de un estallido social a un país estallado y quiero dejar muy en claro, Jorge, que las causas que fueron muy válidas respecto de lo que inicialmente la sociedad se manifestaba con mucha legitimidad y claramente no necesariamente eran escuchadas, porque eso hay que dejarlo claro. Luego comenzaron a confundirse, Jorge, con una suerte de anarquía, donde la manifestación legítima se perdía y dando paso, por cierto, al desencanto, dando paso, por cierto, al miedo y dando paso también a un terrorismo urbano, donde naturalmente se evidenciaba, por cierto, un desprecio hacia la política y lo político convencional, una ausencia de representatividad, mucha rabia y impotencia, mientras estos chilenos que partían pretendiendo poner en agenda, vuelvo a decirte, a través de una protesta cívica, cuestiones que hasta el día de hoy, Jorge, se mantienen, como por ejemplo las desigualdades, accesos dignos en pensiones, en salud, en educación, bajos sueldos, costos de vida. Hoy tenemos un país muy caro, además de los abusos empresariales. Fíjate que eso hasta el día de hoy se mantiene, y se mantiene porque después del estallido vino un gobierno con y lo dijeron abiertamente, una superioridad moral, un gobierno con mucha arrogancia, sin experiencia, pero también con ignorancia, que no eran capaces finalmente de escuchar y leer lo que finalmente había motivado este estallido, esta propuesta, esta acción de manifestación, de querer ser escuchados, y que finalmente, gracias a la pandemia, de alguna forma bajó el volumen, pero siempre, independiente de lo que nos sucedió como país, el tema quedó en la agenda. Y fíjate que hasta el día de hoy, Jorge, el tema sigue sin ser atendido, ¿no? Hay un grado de indolencia y de desconexión de las autoridades que, la verdad de las cosas, hace que este tema permanezca, este tema siga flotando, siga flotando, y hoy tenemos un Chile donde la desesperanza es transversal, tenemos un Chile donde el miedo es transversal, tenemos un Chile donde tú vives y caminas en la calle asustado, porque tenemos una delincuencia completamente desbordada. En adición, además, a las cuestiones básicas de dignidades en accesos sociales que te mencionaba, que efectivamente dieron pie a ello. Por lo tanto, este estallido que nadie vio, hoy sigue sin verse, Jorge. Carlos, una de las válvulas de escape para, digamos, drenar de alguna manera la grandísima presión social era el proyecto de una constituyente, o sea, un proceso constituyente. Parecía haber un consenso social en la sociedad chilena sobre la importancia de llevar a cabo esto, pero, digamos, hubo dos intentos fallidos y se mantiene la misma constitución, que ciertamente no es en el texto la misma constitución que prepara la Comisión Ortúzar a inicios de los 80, porque ha tenido una serie de reformas. Pero ¿por qué no se llegó a un consenso para lograr un nuevo pacto social, que era lo que demandaba la mayoría de la población chilena? Mira, efectivamente, como bien lo dices tú, nosotros tuvimos se le dio, primero decirte que se le entregó a esta problemática social muy válida, me refiero al reclamo en sí, no al desborde, no a la acción orgánica de terrorismo urbano que vivimos como país. Se le dio una salida política, y esa salida política fue a través de un plebiscito donde se le preguntó, nos preguntaron si queríamos o no un cambio constitucional. Y en ese momento, el 80%, casi el 80% de la población votó a favor. ¿Qué pasó después? Ingresa el presidente Boric, y después fuimos a una, se eligieron, antes de la elección de Boric, se eligieron las convencionales y se comenzó a escribir una constitución que para nada era representativa
respecto de las prioridades sociales que tenemos como país, Jorge. Por lo demás, lo que se escribía era una especie de ensayo refundacional de la nación. ¿Ah? Y tú te das cuenta que la sociedad chilena, a pesar de nuestras complejidades, a pesar de que sigamos estando polarizados, ¿ah? Tenemos identidad nacional. Y eso nos llevó a que finalmente este ensayo de constitución se rechazara en el año 2022. Después hubo un segundo proceso constitucional promovido por el presidente Boric. En ese segundo proceso constitucional el presidente creía que todavía Chile, que todavía nosotros queríamos seguir teniendo una constitución, y el resultado fue que no. ¿Y en qué se sustentó ese resultado? Nuevamente en las prioridades sociales que requiere el país, siendo la primera en este minuto el desborde de la seguridad, el cómo finalmente en Chile hoy las mafias transnacionales se han tomado el país, en cómo tenemos el terrorismo urbano y en cómo hoy las familias chilenas viven finalmente sus fines de semana encerrados en sus casas, por temor, con una migración completamente desbordada, Jorge, en donde, claro, hoy cada chileno reclama con justa razón, porque como tú comprenderás, cada quien finalmente decide o es selectivo respecto de a quién le abres la puerta. ¿Ah? Entonces, son varios elementos que finalmente llevaron, elementos concretos, nuevamente te digo, prioridades sociales, atendiendo tu pregunta, a que a este segundo intento de proceso constitucional Chile le dijera no. Carlos, pero ¿qué ha cambiado a 5 años del estallido social? O sea, ¿qué cambios y qué continuidades hay en Chile en la actualidad? O sea, tomando como punto de referencia el año 2019 en relación al Chile de ahora en el año 2024. Mira, es muy interesante la pregunta, Jorge, porque, y te la respondo no solamente desde mi mirada, sino respecto de data dura. Y la verdad de las cosas es cuando tú dices qué cambió respecto de la demanda inicial respecto del Chile de hoy, y absolutamente nada, Jorge, nada. Las demandas siguen siendo las mismas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que nos dejó el estallido? Nos dejó dos miradas muy marcadas. Una respecto de que un problema de orden público y de grupos violentistas, y por otro lado, la expresión de un descontento social generalizado. ¿Ah? Y nos dejó historias falsas como aquellas que decía que en la estación de metro en Santiago, muy cerca a la Plaza Baquedano, me refiero al metro, a la estación Baquedano, se torturaban. Otro dato, por ejemplo, respecto de los que se encargaron de destruir el país, ¿cuántos presos hay? Hay 13, respecto de 70 uniformados condenados. Expectativas financieras, Jorge, no del todo recuperadas. Destrucción de urbana a lo largo del país. Pero ¿cuál es si tú me preguntaras a mí, cuál es el aprendizaje final de esto? En que la violencia en Chile, Jorge, hoy es rechazada. Y es rechazada de extremo a extremo. Nadie comparte la violencia. Seguimos siendo hoy un país polarizado, seguimos siendo un país en peligro, un país con privilegios, un Chile violento, un Chile inseguro, dividido, un Chile que, claro, tú le preguntas oye a alguna persona, a algún ciudadano en particular, y se evidencian las anomias, en donde da lo mismo finalmente el partido político al que se puede acercar ese ciudadano. Lo único que le interesa es que quien haga una propuesta entregue finalmente seguridad, entregue cuestiones básicas. En eso básicamente está la agenda y te entrego una primicia. Nosotros en relación a ello estamos promoviendo una iniciativa cívica, una iniciativa posideológica que nace como una respuesta de acción y transformación social respecto de la penosa situación que tenemos, que estamos sumidos, en donde se ha normalizado el crimen, donde se ha normalizado la corrupción, en donde nos sentimos extranjeros en nuestra propia casa y en donde la presencia de narcoterroristas y mafias transnacionales están presentes, y hemos propuesto llegar con una candidatura presidencial independiente de cara al proceso electoral de noviembre del 2025. En eso estamos, Jorge. Bueno, Carlos, nosotros vamos a seguir la situación en Chile, un país vecino. Existe una serie de dinámicas comerciales, políticas que nos vinculan, pero también
amenazas transnacionales que compartimos y en las que tenemos que trabajar de manera conjunta. Muchas gracias por haber estado en el programa. Con mucho gusto, Jorge. Ha sido Carlos Escafi, director de Relaciona Internacional. Nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos con más en el programa.